Profesor, dejó de compartir el Power y está en silencio. Tiene que habilitar el micrófono. El micrófono. Ahora vamos al bar. A ver si ahí estamos. No se ve el ¿Por qué Power. sí? Sí, ¿por qué? Vamos a ver. Sí, porque lo hago, se apaga. No. Está ahí atrás, el Power. A ver, preguntarle qué es, anda para allá porque se acopla. Ahí se ve bien, profe. Bueno, gracias. Por fin. Bueno, tenemos por comenzada esta nueva clase, por demás interesante, porque está referida a la medicina en Grecia, ya sea desde el punto de vista mitológico, desde el punto de vista racional. Una medicina que, como en todos los pueblos de la antigüedad, tenía mucha creencia en los dioses para tratar diversas enfermedades, un total que concebían a la enfermedad como castigo de los dioses por faltas cometidas, ya sea en forma individual o colectivas. Si hablamos, por ejemplo, de epidemias, era el castigo de los dioses hacia una falta cometida por una comunidad, por un pueblo, por un grupo de personas, o diríamos incluso hasta de una ciudad. Si se trataba de faltas individuales, entonces no hablamos de epidemias, sino que hablamos de enfermedades, por decir, una neoplasia, un cáncer, un grave traumatismo, una afección respiratoria importante. Entonces, todos esos eventos desagradables, todos esos procesos patológicos que se pueden dar tal cual hoy en día, tenían para aquellos pueblos la explicación de que su origen estaba en una falta humana hacia los dioses. Recordarán que todos los pueblos antiguos tenían numerosos dioses y tenían el Olimpo, tenían ahí donde estaban todos sus dioses, en donde el más importante era Zeus. Y para la medicina, el nombre principal que tenemos que recordar es como el más importante de todos,
Apolo. Recuerden cómo empieza el juramento de Hipócrates con Apolo. Juro por Apolo, juro por Igea y Panacea. Igea y Panacea también eran dioses relacionados con la medicina, eran hijas ambas del famoso Asclepio o Esculapio, porque Asclepio era hijo de Corónides, como podemos ver acá, que era el dios más importante, Asclepio, para los pueblos griegos, y Esculapio fue el nombre que le otorgaron los romanos. Como vemos, Asclepio era hijo de Apolo, según la mitología griega, que fue uno de los dioses importantes del panteón de ese pueblo, y de una mortal de gran belleza llamada Corónides. Resultó que Corónides le fue infiel a Apolo, por lo cual este, muy afectado lógicamente, procedió con violencia, dándole muerte a Corónides. Pero según algunos escritos, el mismo Apolo, a través de una cesárea post-mortem de Corónides, logra sacar con vida a Asclepio. Pero según otra versión, Hermes, otro de los dioses del panteón de los griegos, fue el que, a través de ese mismo procedimiento, cesárea post-mortem, logró rescatar con vida al famoso Asclepio. Lo interesante aquí, lo mismo hay otra historia del dios de Dionisio. Dionisio también fue prematuro, fue un hijo de Se cortó, profesor, no se escucha nada. Profe, ¿me escucha? se cortó, sí, se cortó otra vez. Hola, hola, profe. No escuchamos la última parte. No escuchamos nada, profe.
No, eso sí. Sí, pero estoy conectado, ¿no? Bueno, fíjate, a ver si te escuchan, ¿no? Ahí la estoy escuchando. Hola, 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 hola. hola. Ahora sí los estoy escuchando, sí. Hola. Pero es muy inestable, dice la conexión. Seguimos con problemas. Vamos a ver. Mira. Bueno, a ver qué pasa. No, que no puedo avanzar en algo más, ¿no? Bueno, continuando entonces de nuevo, vamos a ver con la mitología de los griegos. Decíamos que Asclepio fue hijo de Apolo y de Corónides, que era una mortal. Dije también que había sido su nacimiento, se había ido por cesárea. Es interesante porque acá que se mencionan o citan, tanto la de Asclepio como la de Dionisio, son cesáreas post-mortem de la mamá. Pero si nosotros vamos a la mitología, o a la, sí, bien digo mitología o religión del pueblo hindú, podemos ver como la mamá de Buda lo tuvo a este también por una cesárea, porque en ese caso, según su historia o religión o mito, digamos, en esa parte, ¿no?, de la famosa religión, el budismo, una participó para producir el nacimiento de Buda, procediendo a una incisión, diríamos ahora, una apertura a nivel del abdomen de la mamá de Buda, y así tuvo nacimiento, pero la madre ahí estaba viva. Ahí tenemos ejemplos de la medicina hindú que citan, en este caso, las cesáreas en vida. En realidad, lo que les quiero decir es que las cesáreas se realizaron desde mucho tiempo atrás. Y volviendo a los griegos, estos realizaban la cesárea a partir de los 7 meses de edad, cuando había fallecido la madre, post-mortem, no en vida de las mismas. Es más, pasando a Roma, se dice que Julio César, el famoso militar romano, no solo militar, sino gobernante romano, se dice muchas veces que nació por cesárea. Parece eso no fue verdad, porque la mamá de Julio César vivió muchos años y en aquel entonces no era posible practicar cesáreas en vida de la mujer, de la mamá, sino que si había lugar a la misma, se daba lugar a una cesárea, la madre fallecía. Así que cesárea significa cortar, de ahí viene el nombre de las mismas. Vayamos a Grecia. Vayamos a Grecia y nos ubiquemos nuevamente en Asclepio para los griegos y Esculapio para los romanos. Entonces, como falleció la mamá, falleció Corónides, la madre de Asclepio, según la mitología, entonces su padre Apolo le dispuso que el centauro Quirón, ¿se acuerdan? Que era, nosotros mencionamos al principio de año, como uno de los seres mitológicos muy relacionados con las ciencias médicas, mitad hombre, mitad caballo equino en la parte inferior, y el torso, la cara, los brazos eran de un ser humano. Bueno, este centauro, Quirón, le enseñó medicina a Asclepio, enseñó medicina a Asclepio, además de darle el sustento, la vestimenta y demás. Y acá dice que podía resucitar a los muertos. Según la mitología griega, interesante, la diosa Atenea fue la que le regaló a Asclepio 2 recipientes conteniendo sangre, una sangre envenenada, con lo cual Asclepio podía causar la muerte de las personas, y otra sangre con la capacidad de resucitar a los muertos. Fue tal el número que logró resucitar el célebre Asclepio
que muy enojado, Zeus le dio muerte a Asclepio con sus rayos, ¿no? Le dio muerte. Recuerden que los cíclopes le habían regalado a Zeus ese poder. Por lo tanto, muy disgustado, Apolo le dio muerte, sí, efectivamente, les dio muerte a los cíclopes, esos seres muy desagradables con un solo ojo, y lo elevó a su hijo Asclepio a la categoría de Dios. Por eso está considerado por ellos en aquel entonces y hasta el siglo V de la era cristiana como un Dios al cual se le retribuía con muchas ofrendas, al cual se asistía a los templos dedicados a este Dios. Se hicieron alrededor de 300 templos dedicados al dios Asclepio en el mundo conocido de entonces. Grecia, Turquía, Egipto, península itálica, Iberia, es decir, España, es decir, en gran parte del mar Mediterráneo. Habrá sido también en toda la zona del Asia Menor que se desarrolló intensamente el culto a Asclepio. Acá en esta otra imagen podemos ver cómo dije al principio que los griegos concebían a la enfermedad como un castigo de los dioses por faltas ya sea individuales o colectivas. Las primeras de ellas para referirse a patologías propias de un individuo, de una persona. Si se trataba de una colectiva, una endemia, una pandemia, como por ejemplo el COVID en la actualidad, sería atribuido por aquellos griegos a una falta de toda la comunidad, de una sociedad en su compleja estructura, que para entonces ya era importante, porque según diversas bibliografías, en la época de oro, siglo V a.C., de Atenas, tenía alrededor de 500.000 de habitantes, 600.000 habitantes, es decir, era muy similar su población a la de nuestra ciudad de San Juan, incluyendo, por supuesto, los departamentos como Rivadavia, Rawson, Chimbas, porque habían unos 40.000 ciudadanos, habían unos 140.000 personas que también tenían ciertos derechos, y después, recuerden, había un número muy importante de esclavos, centenares de ellos. Acá se menciona a continuación cómo Asclepio tenía numerosos templos que recibieron el nombre de Asclepeia, y los médicos recibían el nombre de Asclepiades. Entonces, los templos dedicados a Asclepio recibieron el nombre de Asclepeia, y los médicos, los sanadores, los sacerdotes médicos que estaban en esos templos se llamaban Asclepiades. El más renombrado, según las fuentes que nos han llegado hasta nosotros, fue Epidauro, en el Peloponeso, es decir, en la misma Grecia. Pero también estaban los de Kos, por ejemplo, en una isla que pertenece actualmente a Turquía, del mar Egeo. Kos, donde nació el célebre Hipócrates. Pérgamo, ya en la costa, a orillas del mar Mediterráneo. Ampurias, en España, actualmente Ampurias están las ruinas también de ese templo, de esa Asclepeia, se pueden observar en España, en Gerona. Acá había un procedimiento. Cuando los enfermos llegaban hasta el templo, tenían además del templo, ¿no es cierto?, construcciones que estaban próximas al mismo, en donde el paciente ingresaba. Lo recibían los asclepiades, es decir, sacerdotes, sanadores, médicos,
lo recibían al paciente y lo preparaban a través de ritual. Estos pacientes, a medida que ingresaban, depositaban ofrendas o traían alguna forma de retribución al dios Asclepio. ¿Qué hacían? Una vez ingresado, procedían a hacer baños al paciente, unciones, masajes, y lo más importante se realizaba al final, que era el sueño del paciente, la incubatio. El sueño del paciente se realizaba ya en una estancia, en una habitación que estaba, un salón que estaba en lo más profundo generalmente del templo y que se encontraba en las inmediaciones de una estatua del dios Asclepio. Los lugares en donde estaban generalmente estos templos eran hermosos, muy bellos, adecuados en cuanto a la cantidad de agua que debía ser necesaria, no solo para los baños, sino también para otros usos, para preparar los alimentos, para ingesta de todos los que estaban en el templo. También estaban en zonas arboladas, muy bien la panorámica, generalmente un tanto alejado de las poblaciones. Bueno, una hacía su sueño en la incubatio, podía pasar ahí una o varias noches. Tenía con el proceso que lo había enfermo, luego al día siguiente dar, por supuesto, el sueño a los médicos, a los asclepíades, y estos aplicaban el tratamiento en el sueño. Seguramente tenía mucho que ver aquí la parte psicológica, que se establecía la relación, así como lo hemos visto con el chamán, había un fuerte lazo, un fuerte vínculo entre lo que es la persona del sanador, en este caso del asclepíade, y la persona del o los enfermos que acudían a los templos, porque muchos de ellos se ve que mejoraban, ya sea porque se tratara de dolencias de origen psíquico, ya sea porque se tratara de procesos que tenían unos días de evolución, por decir, por ejemplo, un proceso exantemático como varicela, o el mismo proceso actual. En algunos, la mayoría se mejoraban, y algunos no tenían esa suerte, digamos. Y después de haber resuelto su proceso patológico, la enfermedad, el paciente dejaba una ofrenda y escribía en una especie de tablilla, diremos así, por qué había llegado hasta ahí y cuál había sido el resultado del mismo, o sea, del tratamiento instituido por el Dios. Sin lugar a duda, habían resultados positivos en muchos casos, por lo cual acudía tanta gente y estos templos se extendieron hasta el número de 300 por todo ese mundo conocido, que es la base de nuestra cultura y ciencia occidental. De este modo, cómo llegamos a esa parte mitológica de las creencias, de las religiones de este pueblo de Grecia. Por fin empezamos a razonar y a pensar en una base científica, a pensar en la naturaleza y sus características, y a pensar en el ser humano como inserto, como incluido dentro de esa naturaleza de los seres biológicos dentro del grupo de los mamíferos, y más específicamente en el desarrollo de este primate, el Homo sapiens, y que podía resultar afectado por alguna dolencia o enfermedad que tuviera una razón o una etiología que no venía mucho menos mitológica o castigo de demonios, sino que
era nada más ni nada menos que la propia evolución de la vida del ser humano y de su medio ambiente, de su modo de vivir. O sea, todos esos factores debían ser tenidos en cuenta para ver a dónde estaba el motivo o la causa de la enfermedad. Florecieron entonces las escuelas médicas y lo hicieron en forma simultánea durante mucho tiempo con las antiguas creencias, como por ejemplo el culto a Asclepio. Acá tenemos la primera de las escuelas médicas, aproximadamente en el 700 antes de Cristo, es decir, hace unos 2700 años atrás. Esta escuela en Asia Menor basaba los diagnósticos al lado del paciente, o sea, ya tenemos un inicio de lo que se hace hoy, ir al lado del paciente, sentarse, dialogar con él, preguntar el motivo de consulta, preguntar por qué ha venido, preguntar cómo se siente, preguntar desde cuándo tiene tos, fiebre, dificultad para respirar, por ejemplo. Si se trata de, ese es una anamnesis o un interrogatorio directo, pero puede ser indirecto. Si se trata de un paciente que está inconsciente, una persona con discapacidad, una persona que no nos puede escuchar bien, entonces va acompañada muchas veces de un familiar, ni hablar del pediatra que va a ver a un bebito, un recién nacido, un bebé de 1 mes, de 6 meses, de 1 año. Entonces va con quien está al lado, por lo general, por suerte, con su mamá. Entonces, a través de ella nos va a referir los síntomas, el motivo. Y por supuesto que es importantísimo ya ver al paciente a través de la inspección, desde que ingresa a la sala donde estamos atendiendo, al consultorio, al giatrio, como le llamaban antiguamente los propios griegos, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya lo vemos ingresar, vemos cómo entra el paciente, qué color de piel, cómo camina, qué marcha tiene. Es decir, todos los elementos que ustedes van a ir aprendiendo con el curso de esta hermosa carrera que es la medicina. A fines del siglo VI ya habían 6 escuelas, las de Koch, de ahí fue Hipócrates, el célebre Hipócrates. Koch, una isla que está situada en el mar Egeo y que pertenece actualmente a Turquía. La famosa isla de Rodas, donde estaba el Coloso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Crotona, en la península itálica, en lo que es Italia continente actualmente. Agrigento, después tenemos Nido, que estaba muy cerca también de Kos y Cirene. Es decir, todas estaban ubicadas a orillas del famoso mar Mediterráneo, que hoy se está contaminando y es el mar que lamentablemente aumenta su temperatura en forma más intensa que cualquier otra superficie de aguas, llámese océanos, mares, en el mundo. Vamos a los médicos más importantes de entonces y vamos a tener que referirnos muy bien a Almeón de Crotona. También estuvo, como dije, Crotona, una de las escuelas médicas que estuvo en aquel entonces en Italia. Este famoso médico vivió en el siglo VI antes de Cristo y hizo sostuvo una verdad por primera vez. Repasemos. Dijimos que los sumerios le daban mayor importancia al hígado y que hasta tenían estructuras que podían ser de barro cocido e incluso de alguna piedra, con todos los lóbulos hepáticos, la forma del hígado, para estudiarlo, como se dice vulgarmente, de pe a pa. También recordaremos que los egipcios sostenían que el órgano más importante era el corazón. Por eso cuando hacían las momificaciones, embalsamaban, sobre todo, ya hemos dicho, aquellos que tenían más recursos, llámese faraón, nobles o gente de recursos,
lo que dejaban era el corazón. Lo primero que sacaban y desechaban por no darle mayor importancia era el cerebro. Primero que sostiene todo lo contrario es Almeón de Crotona, que el cerebro es el centro vital de nuestros sentimientos, de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos. Almeón hizo muchas autopsias y sobre todo hizo hincapié en las estructuras de los órganos de los sentidos y relacionó la vista, el oído, el gusto con estructuras que hoy llamamos nervios que transmiten los estímulos al sistema nervioso central. Así, probablemente de ese modo se dio cuenta, le dijo, no, acá está lo principal, es el cerebro. Sostuvo equivocadamente que las arterias estaban vacías. Ahí hubo un grueso error. Por las venas circulaba sangre, bien, pero las arterias también. No es así. También circula sangre, oxígeno, nutrientes. En eso se equivocó. O sea que pudo conocer anatomía por las autopsias, pero no supo, en este caso, de la fisiología, ni tampoco de los contenidos, por ende, de las distintas estructuras del cuerpo humano. Nos referiremos ahora a Empédocles, 495, 435 antes de Cristo. Afirmó que hay 4 elementos básicos. Fue médico, fue filósofo, como la mayoría. En esa época eran médicos, filósofos, e incluso abarcaban otros conocimientos. Porque la ciencia, por cierto, estaba en sus comienzos y el volumen, el contenido del saber era muy acotado. Bueno, Empédocles de Agrigento afirmó que hay 4 elementos básicos: fuego, agua, tierra, aire, en oposición, por ejemplo, a Tales de Mileto, a Heráclito, que sostenían o hablaban de un solo elemento. Pero él no sostiene fuego, agua, tierra y aire. Es importante este punto porque a partir de esos 4 elementos es que probablemente Hipócrates desarrolla la teoría de los 4 humores. Acá vamos a una figura muy importante para la historia de la medicina y que estuvo vigente desde la época de Hipócrates, o sea, desde el 500, 450 aproximadamente, o sea, siglo V antes de Cristo, por unos 3 siglos aproximadamente. Empieza la importancia radical de Hipócrates, porque en otros aspectos es muy debatible, es muy discutible, y porque además no tenía conocimiento científico de que se dispuso muchos siglos después. Pero acá está lo importante. Reemplazó, sustituyó la explicación, cambió la explicación del origen de la enfermedad con elementos mágicos y de carácter sobrenatural. A eso lo tachemos cuando hablamos de Hipócrates y decimos que hay una teoría circunscrita a la esfera del ser humano y de la naturaleza, y que ahí hay que buscar la causa, ya sea de la misma salud y de la misma enfermedad, no en elementos mágicos o sobrenaturales. Ese es el aporte principal. A continuación, diré que nació en la isla de Kos y que pertenecía a la escuela de Kos. Pero recuerden, en Kos estaba también un templo, uno de los más importantes, dedicados al dios Asclepio, así que seguramente él habrá tenido conocimiento al respecto. Nació en la isla de Kos en el 460 a.C. y falleció en el 377. Vivió aproximadamente 82-83 años. Bastantes, una vida prolongada, pensemos en la época a la cual nos estamos refiriendo. Diremos que era sumamente inquieto, muy curioso, seguramente una inteligencia muy vivaz, y desde joven empezó a viajar por distintos lugares, llámese Egipto,
llámese Atenas, llámese pueblos de la Mesopotamia o lo que había ido quedando de ellos, Persia, etcétera, lo cual les significó seguramente adquirir importantes conocimientos y dedicarse finalmente a lo que parece, indudablemente fue su vocación, más que parecer, la medicina. Pero el pobre, a pesar de que buscaba, de que intuía, de que estudiaba, seguramente los pocos que había en ese momento, sus avances pretendidos carecían de sustento científico. Por ello, tuvo muchos errores, algunos de los cuales fueron corregidos posteriormente por el célebre médico Galeno. Ni siquiera podía hacer autopsias porque no se lo permitía la religión. El famoso escrito que se le atribuye a Hipócrates es el Corpus Hippocraticum. No se sabe si la totalidad del mismo es autoría de este reconocido Hipócrates. ¿Y por qué? Porque tiene muchos temas muy diversos, porque tiene estilos de escritura diversos y porque las fechas en que se han escrito están muy distantes, cercanos a los 100 años aproximadamente, o sea, por muchos años de autoría de los contenidos del Corpus Hippocraticum. Además, puede ser que le atribuyamos parte de ese contenido a la escuela de Koch, como en su totalidad, dirá mejor, y pueden ser productos, por ejemplo, a algunos de esos contenidos del trabajo de los médicos de Nidos. Consta de 72 obras y es el único escrito de la escuela de Koch, o al menos el único que ha llegado hasta nosotros. Lo interesante aquí es que habla de enfermedades agudas y crónicas, como se hablan en la actualidad. Le daba mucha importancia a la dieta, a la alimentación, al agua, al baño, a los lugares. O sea que pensaba que las enfermedades, por ejemplo, podían ser consecuencia de la contaminación del ambiente, de la contaminación del agua. Miren ustedes qué interesante, de los lugares, de lo que comía el paciente, de los hábitos de vida del mismo. Hay contenidos también en este corpus acerca de, ya habla de pronóstico y habla también de epidemias y de endemias, es decir, de una serie de terminología que usamos en la actualidad. Y por supuesto, como lo hacían los egipcios, ¿no es cierto?, lo hemos visto en los papiros, hablaban de heridas, fracturas, problemas articulares. Es decir, que habían avances en ese sentido, en donde el principal avance se dio porque se buscaba la verdadera causa de la enfermedad, como hacemos ahora, en el propio paciente, en el ambiente. Vamos a los aforismos. Este libro cita varios preceptos médicos relacionados o atribuidos a Hipócrates, como este que dice: el arte es largo, la vida es breve. ¿Esto qué significa para nosotros hoy? Significa que la medicina no es simple, cada vez resulta más compleja, que no es sencillo estudiarla, pero no de ninguna manera imposible, por supuesto, pero nos aporta una serie de elementos que a veces resultan una serie de síntomas, de signos, que a veces no es sencillo de alcanzar el conocimiento de la verdadera causa por la cual viene hasta nosotros el enfermo. O sea, no resulta a veces fácil llegar al diagnóstico. Por eso dice que el arte es largo el diagnóstico, el tratamiento, las recaídas que pueden darse en la evolución de un paciente. Y que la vida, es breve o es corta en relación a toda esa cantidad de conocimientos que se van adquiriendo. Efectivamente, nunca se termina de aprender, de estudiar este arte y esta ciencia. Siempre hay innovaciones. Ustedes sin más pueden tomar muchísimo tiempo en ver lo que ha resultado en este espacio de este virus
que lamentamos todos, COVID, y que ha afectado la vida de todas las personas del mundo, esta pandemia. O si tomaran, por ejemplo, el cólera o la fiebre amarilla, se toparían con que esas solas enfermedades, esas solas epidemias, pandemias, les llevaría a ustedes muchísimo para poder actualizarse al respecto. Después dice que el médico no debe envidiar a los demás médicos, sino que si se trata de un médico respetuoso, honorable, deberá hablar con el mayor y el mejor sentido hacia los demás colegas. En todo caso, si no puede compartir porque no está de acuerdo con el diagnóstico, el tratamiento, tendrá que dirigirse en forma personal hacia su colega y bueno, y charlar, hablar sobre el tema. Ya habla aquí de que el médico es un servidor de la naturaleza, porque es a la naturaleza a la que él le atribuía la causa de las dolencias, de las enfermedades. Ya no estamos hablando de un servidor de los dioses o de los malos espíritus. Eso es también importante. Y a continuación dice que era, recuerden la época, en aquella época era muy importante conocer, o sea, tener amor al saber, ser filósofo. A la postre es lo que significa filosofía, amor al saber. Seres muy similares a los dioses, decía él, a un dios. Bueno, el aseo personal, vean ustedes esta presentación que le da al médico. En esto no ha evitado detalles, por lo contrario, dice que la persona debe estar limpia, el médico, vestir ropas correctas, decentes, adecuadas, y si usa perfumes, que estos no sean desagradables. Todo eso para llegar a la casa del enfermo, a la casa del enfermo y verlo de esa forma y resultar agradable. Lo mismo si el paciente viene hacia nosotros. Aclara aquí entendimiento y engreimiento como cosas distintas. Entendimiento va a originar, dar lugar o engendrar saber. En cambio, el que es engreído, el que se las cree, bueno, lo que va a lograr es convertirse con el tiempo en un perfecto ignorante. Vamos a los 4 humores. Los 4 humores a los que se refiere Hipócrates son sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Él sostenía que la sangre se origina, se renueva en el corazón y es más cálida, más caliente, la flema es más fría, se manifiesta a través de las fosas nasales, de las vías respiratorias, y para él tenía el origen en el cerebro, un grueso error. La bilis amarilla, originada en el hígado, y hablaba de una bilis negra, originada en el vaso. Esta teoría de Hipócrates la iba relacionando, como dije antes, con los 4 elementos, con el fuego, con la tierra, con el agua, con el aire. Y cuando había equilibrio entre estos elementos, entre sangre, flema y bilis, estos 4 elementos, bilis amarilla, bilis negra, entonces la persona se encontraba saludable. Pero cuando se producía la alteración de los mismos, entonces tenía lugar u origen la enfermedad. En cuanto a la terapéutica de Hipócrates, para él el principio fundamental, básico, es que el paciente es curado por la naturaleza misma y el médico es un simple mediador, con lo cual debemos estar de acuerdo, porque en gran parte pensando en la época, ¿no?, que Hipócrates sostuvo este principio básico, porque no tenían entonces ni los antibióticos, ni analgésicos, ni procedimientos quirúrgicos, ni anestesia, es decir, ni causa, ni bacterios, ni laboratorios, ni eco, es decir, no había imágenes, no había laboratorio, no había quirófano, estaban en la oscuridad casi total, consecuencia
lo que él pedía y a lo que él recurría era a favorecer y a no perjudicar al enfermo. Y ahí viene ese aforismo tan famoso de no dañar, no dañar al paciente. No tratar aquellas enfermedades terminales o incurables. Él hablaba de enfermedades que se producían por azar y otras enfermedades que se producían de hecho o que no podían ser tratadas. Probable que aquí se refiriera, hiciera referencia a enfermedades terminales, por decir cáncer, por ejemplo, o septicemia, o sea, procesos infecciosos generalizados, o aquel entonces no podían tratar, por ejemplo, peritonitis, o no podían tratar enfermedades de tipo epidémico, hablando, por ejemplo, de viruela. Entonces, los pacientes morían, y ni hablar de la población infantil, en donde la mayoría de los bebés no podían llegar a la adultez. Entonces le dio mucha importancia a la dieta, a la alimentación. Por ello se lo considera como precursor de la dietética. En general se oponía a la administración de fármacos, o sea, de fármacos, pero en algunos casos los consideraba necesarios. Y lo que solían hacer era emplear elementos, la mayoría de origen vegetal, como vomitivos, purgantes, y es lo que podían tener a su alcance, que podían proceder a aplicar al paciente. Seguramente otros, no Hipócrates, aplicaban distintos tipos de procedimientos para los pacientes. E incluso, como dije, seguían con la parte de los dioses, de los Asclepiades, de los templos dedicados a Asclepio, para proceder a tratar la curación de los pacientes. La importancia entonces de Hipócrates es que se separó, al igual que otros antecesores que hemos mencionado, como Almeón, por ejemplo, de Crotona, y con esos antecedentes podemos ver cómo esta gente pensó, por suerte, de un modo diferente, razonó y buscó la causa de la enfermedad donde realmente está. Por eso digo que en ese sentido fue fundamental. Vivió, Hipócrates de Kos, en la época de oro de Grecia, en el siglo V antes de Cristo, el siglo de Pericles, un gran gobernante de Atenas, que hizo de esta el foco de la cultura y que ha llegado hasta nosotros. Pero estuvo acompañado con otros notables, como por ejemplo Sócrates, Platón y Aristóteles, en el ámbito de la filosofía. Sócrates, recordarán, el que bebió la cicuta, y el que sostenía: yo solo sé que no sé nada. Platón y Aristóteles, Platón con la República, entre otras tantas obras, y Aristóteles con Ética a Nicómaco. Y hablando de Aristóteles, ya lo vamos a ver a continuación, porque también fue un médico importante, pero también se desarrolló la literatura, el drama, con Esquilo, por ejemplo, que fue uno de los más notables escritores. Ni hablar de la Grecia más antigua, pero tenemos que retroceder al siglo VIII a.C., antes de la época, por supuesto, del siglo de oro, para hablar del célebre Homero. Continuando, el origen de la democracia está también, no como la vemos hoy, por supuesto, pero el origen de la democracia también en Grecia. Después de Hipócrates tenemos la medicina aristotélica o post-hipocrática. Por eso se lo llama a Aristóteles el Estagirita, porque nació en Estagira en el 384 antes de Cristo y murió en el 322 antes de Cristo, probablemente afectado por una neoplasia, por un cáncer, probablemente, no se sabe con precisión.
Falleció entonces en torno a los 62 años. Este gran pensador, filósofo, también fue un gran o destacado médico, porque su papá, Nicómaco, ejerció la medicina y fue médico de la familia de Alejandro Magno. Fue médico relacionado con su papá, Filipo II, con sus abuelos, es decir, de la corte de Macedonia. Esta gira estaba en Macedonia. Macedonia se encuentra ubicada al norte del Peloponeso, o sea, en la parte superior, diremos, sobre lo que era entonces las ciudades-estados griegas. El papá le enseñó los conocimientos de medicina a Aristóteles, y este filósofo y médico hizo importantes aportes en lo que es la anatomía y la embriología. Si bien cometió muchos errores también desde el punto de vista humano, de la anatomía humana, porque parece ser que no, este gran filósofo no hizo autopsias. Lo que hizo fue, sí, diríamos, estudios en animales, en insectos. Por eso muchos lo consideran el padre de la anatomía comparada, porque dentro de lo posible tratar de comparar las estructuras de los seres humanos con las estructuras de otras especies, por ejemplo, de mamíferos u otros animales. Fue maestro de Alejandro Magno, le enseñaba en un lugar llamado Misia a Alejandro, junto con algunos de sus amigos, como por ejemplo Ptolomeo. Los Ptolomeos gobernaron Alejandría, una de las ciudades fundadas por Alejandro Magno, que fundó más de 70, 50 de ellas aproximadamente con el nombre de Alejandría. Bueno, la más célebre fue la que estaba a la desembocadura del río Nilo, en el delta. La Alejandría que todavía la conocemos en la actualidad. Los Ptolomeos gobernaron en ese lugar, fueron uno de los célebres generales de Alejandro Magno. Justamente, relacionando esto de la Alejandría de Alejandro Magno, podemos decir que se convirtió en el centro cultural más importante de la época y en la capital del imperio o del reino de los faraones. Se cambió la capital de Tebas, pasó a Alejandría a partir del siglo III a.C. y estuvo gobernada por los Ptolomeos, interesados por el conocimiento y que fundaron la célebre biblioteca de Alejandría. Además de dicha biblioteca, se dedicaron a aportar elementos intelectuales que convirtieron a esta ciudad en la más famosa, desplazando a Atenas, y con el tiempo compitió también con la célebre ciudad de Roma. A continuación, vamos a proseguir con la parte correspondiente justamente a médicos que estuvieron vinculados con esta escuela de Alejandría, con la doctora Rojas. La doctora Rojas, entonces, va a continuar con esta charla que estamos dando. ¿Me ponen la copita? Bueno, buenas tardes. Continuando con el tema que estaba hablando el doctor Castillo, vamos a introducirnos en el tema de la medicina en Roma. Y antes de eso, entonces, entre la civilización griega clásica y la romana,
hubo una etapa histórica de enorme esplendor cultural denominada helenística o alejandrina, que era lo que les estaba relatando el doctor Castillo. Durante el reinado entonces de Ptolomeo I, Alejandría se convierte en capital de Egipto, y ahí se construyó el Museión, que fue el primer centro de difusión de la medicina. Estaba cercano a la biblioteca de Alejandría. El Museión contaba con aulas en donde se enseñaba un zoológico, un jardín botánico y un observatorio astronómico. Y se diferenciaban las 4 materias, que eran literatura, matemática, astronomía y medicina. Esta etapa entonces, en la Escuela de Medicina entonces de Alejandría, el médico dejó de ser un filósofo y se convirtió en un médico científico con formación anatómica y fisiológica. Alcanzó su mayor esplendor en el siglo III a.C. y se destacaron 2 grandes médicos, Herófilo de Calcedonia, que es considerado el primer anatomista de la historia de la medicina, realizó numerosas disecciones en cadáveres y disecciones en condenados a muerte. Esto fue un hecho muy importante porque todo este trabajo que hizo a lo largo de su vida pudo hacer importantes aportes en cuanto al sistema nervioso, a los conocimientos del sistema nervioso y del globo ocular. Fue el primero en distinguir la córnea y la retina. Después tenemos el otro médico, Erasístrato de Ceos. Se opuso con firmeza a la teoría hipocrática de los 4 humores, que acaba de hablar el doctor Castillo, y postuló que el mecanismo que conduce a la aparición de enfermedades era la plétora, el exceso de sangre y de materias alimentarias en las venas. Esta situación propiciaba entonces que las venas se hinchasen y se rompieran. Pensaba que cuando un órgano se volvía pletórico, impedía que entrase el aire en las arterias. Bueno, debido a las conquistas romanas, esta etapa helenística entonces, después, esta etapa alejandrina, fue decayendo y los médicos empezaron a pensar a dónde podían migrar y pensaron que el lugar más propicio era Roma. En el siglo I a.C. entonces surgió una corriente migratoria que propició la aparición de una colonia de médicos a orilla del Tíber. Antes de que esta civilización romana heredase los conocimientos griegos y alejandrinos, se había consolidado la herencia etrusca, o sea, que tanto en los aspectos laicos y religiosos. Este legado etrusco se reflejaba en la confianza que tuvieron los romanos en la adivinación de las cartas etruscas, en el análisis de las entrañas de animales sacrificados y ofrendas que ofrecían los enfermos a los dioses. Bueno, acá, en cuanto a esto, para hablar de esta creencia etrusca,
Entonces, esto fue como un retroceso que hubo con los adelantos entonces de la escuela de Nido, de Kos y de la escuela de Alejandría, por esta creencia que tenían, esta creencia mitológica. En el panteón romano había varias esfinges, por ejemplo, Méfitis, que era la diosa de la fetidez, tenía Febril, que era la diosa de las enfermedades, y Escabie, que era la diosa de la escabiosis. Hubo una epidemia muy grande, una plaga que asoló Roma, y entonces cuenta la leyenda que acudieron un grupo de romanos a la lectura de los libros sibilinos, que eran los libros proféticos, y ahí decía que debían viajar un grupo a pedir ayuda al dios Asclepio. Entonces allí partieron en una embarcación a Epidauro. Allí se conectaron entonces con los sacerdotes representantes del dios Asclepio y en respuesta que sí los iban a ayudar para vencer esta plaga, y para ello debían llevar una serpiente de este lugar. Tal fue así. Entonces volvieron a Roma con la serpiente y la plaga cesó. Entonces desde ahí construyen un templo, unos 2 años después construyeron un templo, y en honor al dios Asclepio, y se latinizó el nombre, lo cambiaron a Esculapio, y pasó a ser el dios de la salud, Esculapio. Bueno, estos médicos que vinieron entonces procedentes de Grecia, llegaron a Roma primero en calidad de esclavos. Con el tiempo, estos médicos griegos fueron demostrando habilidad y eficacia, con lo que consiguieron ganar la aceptación de los romanos, pero hubo uno, especialmente un político romano, Catón el Censor, que le irritaba especialmente el control que ejercían los griegos en la vida intelectual romana. Consideraba que era decadente y deshonesta. Él estaba en favor de la creencia etrusca, consideraba que el vino y la col propiciaban la salud, y estaba en contra de los médicos griegos. Igual, con el avance del tiempo, los distintos emperadores fueron concediendo distintos derechos, y los médicos griegos fueron adquiriendo derechos, ciudadanía y reconocimiento. Bueno, hasta ahora no había aparecido la figura de la mujer. En Grecia solamente existían las comadronas que participaban en los partos para cortar el cordón umbilical. Por eso es que se las llamaba ónfalotamai, del griego ónfalo, ombligo, y era lo único que participaban las mujeres de la antigüedad helena. Esta situación entonces cambia en la época romana y aparecen las diaconisas. Las diaconisas que acudían a los templos para atender a los enfermos. Y ya se cita en el Nuevo Testamento, diaconisa, que viene de diácono, de servir a los demás y de ayudar en el aspecto físico. La primera diaconisa que se tiene referencia fue Febe, que se la cita en la iglesia de Centreas, en Corinto, en Grecia,
y eso sucedió en el siglo I antes de Cristo. Pero en realidad las enfermeras, las primeras enfermeras de las que se tiene referencia son en la India, que ya las ha citado el doctor Castillo, y eso fue en el siglo VI antes de Cristo. Y ahí ya hacían referencia a las cualidades que debían tener toda enfermera. Debía ser limpia, inteligente, simpática, debe inspirar confianza, no debe ser propensa al enfado, debe saber controlar su genio y debe tener una absoluta fidelidad hacia el médico. Bueno, los médicos, así como en Grecia, se atendían en los iatreion, acá realizaban su trabajo en las tabernae o tiendas, que eran edificios que se encontraban en la zona oeste de los foros romanos. Los foros romanos eran los lugares de encuentro público. Además, existían establecimientos, apoteca, donde se almacenaban las sustancias con propiedades farmacológicas, las cuales eran preparadas y despachadas en otras dependencias que se llamaban medicatrinas. Medicatrinas vendrían a ser las farmacias nuestras actuales, que estaban entonces bien rotuladas, bien señalizadas, con símbolos de Esculapio para que la gente las pudiera localizar. Y en ellas se elaboraban entonces los fármacos como pomadas, píldoras, cápsulas. Pero bueno, no todos los médicos entonces se dedicaron a la clínica o a la preparación de medicamentos. También nos encontramos con otros que eran, hacían cirugía. Bueno, entre los médicos destacados vamos a mencionar algunos. Teníamos Asclepíades de Prusa. Consideraba que nuestro organismo estaba integrado por una serie de partículas invisibles, átomos, por entre las cuales circulaban los humores. O sea que la salud y la enfermedad estaba relacionado directamente con esto. Y tiene el honor de haber sido el primero en utilizar el vocablo oncos o masa para describir los órganos enfermos, término que daría lugar al vocablo oncología, que ustedes saben que es la rama de la medicina encargada del estudio de los tumores. Tenemos a Aulio Cornelio Celso, fue uno de los cirujanos más famosos de esta época, que dividió la terapéutica en dietética, farmacéutica y la cirugía, y señaló las cualidades que debía tener todo cirujano. Debe ser joven, o por lo menos no tan viejo, el pulso debía ser firme y seguro, que no temblara, y debía usar las dos manos, tanto la derecha como la izquierda, con la misma destreza. Su visión debía ser aguda y clara, y su mente intrépida, y debe sentir la piedad necesaria. Eso quería decir que no se debían conmover por el llanto o por los gritos que tuvieran los pacientes. Entre sus aportes se encuentra la primera descripción de la apendicitis. Él abogó por la práctica de las disecciones, o sea, él pensaba que debían realizarse las autopsias, abrir los cadáveres, porque era parte del aprendizaje de los médicos. Y escribió libros, de los cuales se conserva uno de sus tratados,
que se llama Sobre la medicina. Se trata del libro médico más completo, coherente y homogéneo que se conserva de la antigüedad. Y bueno, y también a él debemos la descripción de los signos de la inflamación, la famosa tetrada de Celso: tumor, rubor, calor y dolor. Bueno, después tenemos a Galeno. Galeno, el emperador de los médicos, podemos decir que fue el mejor médico de los médicos romanos. Galeno, que Galeno se lo usa como sinónimo de medicina. Nació en Pérgamo en el año 130, Pérgamo que pertenece a Turquía, en el año 130, y él pertenecía a una familia adinerada, su padre era arquitecto, y durante 10 años estudió en las mejores escuelas de su tiempo: Esmirna, actual Turquía, Corinto, de Grecia, y Alejandría. Fue médico de gladiadores durante 4 años. Luego él viajó a Roma. Estudió la anatomía ósea sobre esqueletos humanos, pero no de partes blandas, porque estaban prohibidas las disecciones en cadáveres humanos, sí en cerdos y monos. O sea que esto sí lo llevó a que tuviera sus errores. Durante la época que estuvo fue médico de gladiadores, entonces mejoró sus conocimientos sobre anatomía y traumatología. Cuando él viaja a Roma, se relaciona con la familia del emperador Marco Aurelio y se tiene que volver por problemas personales, se ausenta durante 3 años y después vuelve a Roma. Es médico personal de Cómodo, el hijo de Marco Aurelio. Y podemos decir que fue testigo de importantes acontecimientos como la peste de los Antoninos. Esto de peste en esa época se denominaba a cualquier epidemia, se la llamaba peste. En este caso se trata de una epidemia de viruela, y se la llama de los Antoninos porque es la estirpe a la cual pertenecía Marco Aurelio, que fue una de las víctimas de esta epidemia. Se piensa que esta epidemia la introdujeron los soldados que vinieron de Oriente después de su lucha contra los partos, y que ingresó en la península itálica y la Galia. Y Galeno describió las lesiones que tenían los pacientes, lo describía como enrojecimiento en la cavidad bucal y en la lengua, como una inflamación en los ojos, también una sensación de abrazamiento, de brasa. Tenían tos, tenían sed intensa, y él fue el que describió, bueno, estas lesiones de enrojecimiento en la piel. Bueno, otra cosa importante entonces que hizo Galeno: escribió numerosas obras, más de 400 volúmenes. Fue el primero en relacionar el cerebro y la laringe en la emisión de la voz. Describió los 2 párpados y los 6 músculos oculares
así como los músculos de la cabeza, cuello, tronco y extremidades. Y afirmó que arterias y venas se unen entre sí a lo largo de todo el organismo, intercambiando sangre y humores. Estuvo en contra de la teoría de Almeón de Crotona, que creía que circulaba solamente aire. Pero Galeno también tenía un error, porque él creía que era un sistema de vaivén. Él no sabía que era todo un sistema circulatorio de todo el organismo. Él creía que era un vaivén. Y bueno, él pensaba entonces que por las venas circulaba sangre y sustancias nutritivas, y por las arterias sangre y un espíritu vital que era el aire. Bueno, en cuanto al tratamiento, además de los fármacos, recomendaba la higiene, la gimnasia, los ejercicios respiratorios, la dieta, y también hacía tratamientos con fármacos derivados de vegetales, minerales y animales, aunque era un poco escéptico a este tratamiento derivado de los animales. Y bueno, Galeno falleció en el año 200. Bueno, después mencionamos a Sorano de Éfeso. Sorano de Éfeso escribió el primer libro de ginecología de las enfermedades de las mujeres, que solo se conservan algunos fragmentos, y la primera parte estaba dedicada a las comadronas. Hacía referencia a las cualidades físicas y espirituales que debían tener las mujeres que ejerciesen esta profesión. Decía que tenían que tener buena memoria, ser industriosa y paciente, moral para inspirar confianza, estar dotada de una mente sana, tener una constitución fuerte, dedos largos y delicados, y uñas cortas. Y decía que no hacía falta que fueran madres, debían saber leer y escribir para practicar la teoría, para llevar la teoría a la práctica. Estas mujeres en realidad eran autodidactas, y los conocimientos se transmitían de unas a otras. Lo que podemos decir de la parte relacionada con las mujeres, que la edad autorizada entonces para parir, la edad mínima que se impuso fue de 12 años, y a estas mujeres, bueno, se las trataba bien, se las cuidaba cuando estaban embarazadas, se les ponía una especie de faja, no podían hacer esfuerzos, no podían tener violaciones, y ellos tenían la teoría de que eso lo habían aprendido de los médicos griegos. Tenían la misma teoría, que el bebé nacía por su propio esfuerzo y que salía del vientre de la madre cuando tenía hambre. No aceptaban entonces el parto cuando venía en posición podálica, o sea, de pie. Ellos trataban de rotar el feto para ponerlo en posición cefálica, y si no se podía hacer esto, lo sacrificaban a los bebés, o sea, no nacían directamente. Y bueno, una vez que daban a luz estas mujeres que se encargaban de acompañarlas, de ayudarlas en el parto, atendían
el bebé, lo bañaban, lo untaban con aceites y lo vendaban entero por protección, para que no se hicieran daño con las uñitas en los ojos y para protegerlos del frío. Y lo acostaban en el suelo al lado de la madre, que si la madre lo reconocía como que era su hijo, lo dejaban, y si no, era abandonado en las calles. Bueno, otra cosa que hizo Sorano de Éfeso, diseñó un instrumento que todavía se usa en ginecología, que es el espéculo vaginal. Era de bronce, con 3 o 4 valvas, y que su misión, bueno, era separar las paredes de la vagina para explorar el útero. Era de distintos tamaños este instrumento, y las mujeres debían ser anestesiadas porque eran muy dolorosos. Este tipo de instrumento se siguió utilizando hasta bien entrada la edad moderna. Bueno, y como importante tenemos que decir que Roma entonces hizo 3 aportes importantes a la medicina, porque favoreció un mayor desarrollo de la cirugía, la construcción de grandes hospitales y la realización de obras sanitarias. La sanidad militar fue de gran importancia para el mantenimiento y expansión del orden romano. Una legión tenía 5.000 soldados y 24 cirujanos. Y estaban dotados de mucho instrumental, entonces quirúrgico, como ellos vivían de guerra, tenían más de 200 instrumentos quirúrgicos, como forceps para extraer los proyectiles, sondas, espátulas, agujas, tenían agujas curvas, planas, y también todos estos cirujanos militares usaron torniquetes y ligaduras para tratar las hemorragias, y también en muchos casos hacían amputaciones para evitar las gangrenas. Usaban anestesia ya en esa época, hacían beber esponjas mojadas en bebidas con mandrágora. Y fueron los primeros en utilizar métodos antisépticos. Ellos lavaban y hacían hervir los utensilios, todo lo que usaban, antes de volver a usarlo. O sea, antes de reutilizarlo. Siendo que muchos siglos después eran que se iban a descubrir los microorganismos. Lavaban también las heridas con acetún, un potente antiséptico. Y bueno, ¿cómo se escogían estos médicos militares? Era aleatorio, al azar, y los conocimientos se transmitían de unos a otros, o sea que el aprendizaje era del ensayo-error. Hasta que, bueno, a principios del siglo I de Cristo, se exigía la asistencia a la Escuela de Medicina Militar. Inicialmente, los soldados, los heridos, eran trasladados a las ciudades y eran atendidos en las casas de los ricos. Más tarde se erigieron tiendas de campaña separadas de los barracones, y finalmente se construyeron los hospitales, valetudinaria. Valetudinaria, que significa salud y enfermedad. Acá tenemos, esto es una maqueta, una imagen de un valetudinarium.
se encontraron los restos arqueológicos, eran de piedra o de madera, tenían esta forma rectangular, en donde se ingresaba a través de un vestíbulo a una sala. En el interior también tenían un patio que era también de estructura rectangular, y daban salas con columnas a ese patio. Y tenían celdillas individuales, cada sala tenía celdillas individuales para los pacientes, y lo interesante es que cada celdilla tenía un baño y un inodoro para evitar el contagio, las epidemias entre los enfermos. Bueno, otra de lo que estamos hablando, de las obras sanitarias, una de las señas de identidad entonces del Imperio Romano fue la construcción de grandes acueductos, que tenían una longitud de 2000 kilómetros en total y proporcionaban a cada persona 500 litros de agua diarios. También disponían de un sistema de eliminación de aguas residuales, complejos sistemas de alcantarillado. Roma construyó en el 600 a.C. la cloaca máxima, que era un sistema complejo que iba por debajo y que soportó gran peso de las carretas, de los carros a caballo y de los caballos. Y esto duró durante todo el Imperio Romano. Las casas disponían de letrinas. Estas letrinas que se pueden observar en Éfeso, era una placa agujereada con 2 soportes, o a veces era solamente un solo agujero. Y asimismo los romanos también acudían a las letrinas públicas. Acá tenemos una imagen de estas letrinas romanas, que eran un encuentro que tenían para conversar y para satisfacer sus necesidades. Eran muy lujosas, y en estos espacios entonces, que eran lujosos, disponían de una pila para lavarse las manos, y también tenían una estufa para calentarse en los meses de frío, los meses de invierno. Bueno, y para finalizar, uno de los grandes aportes a la higiene fue la construcción de baños públicos. En las antiguas villas romanas, los baños se denominaban balnea o balneum, de donde procede balneario, y en el caso de que fueran públicos recibía el nombre de termae o terma. El nombre de terma se aplicó por primera vez por Agripina en el año 25 de Cristo. En el siglo III de Cristo había 15 termas y 856 baños. Acá tenemos una imagen de una terma romana, que realmente se la puede apreciar como un club, el tamaño que se ve de la pileta. También entonces este era un lugar de encuentro para los patricios romanos, y estos lugares tenían un vestíbulo en donde se despojaban de sus túnicas, luego pasaban a una habitación que tenía un baño caliente, un baño tibio primero, un baño caliente y después un baño frío. Luego salían de esos baños
y pasaban a una sala en donde se les realizaba masajes con aceites y luego, bueno, se vestía y con un pañuelo de lino se sacaba de la frente el excedente que le hubiese quedado de esos aceites, y ese pañuelo también solía estar con otro tipo de aceite o especies en general. Estos baños tenían un natatorio también, o al aire libre, un solarium para tomar sol, y también disponían de bibliotecas. O sea, realmente esta cultura fue muy completa. Bueno, hemos terminado este tema. No sé qué hora es. Ah, bueno. No debe haber quedado nadie. Bueno, nos hemos pasado bastante en el horario, empezamos más tarde, así que bueno, creo que no da para preguntas. Por ahí, si tienen alguna duda, pueden, el día jueves, pueden hacer en el foro, precisamente, hablando de los foros. Es otro tipo de foro. Hagan las preguntas que quieran hacer. Y bueno, nos vemos entonces en el martes que viene. La medicina árabe. Medicina árabe. ¿A dónde? ¿Está la flecha? Bueno, no. Sí, tienen dudas, chao, pro.